Mis amados, muy buenas tardes. Como siempre es mi deseo que estén felices, tranquilos y en la presencia del Señor. Saludo a todos los hermanos y amigos que nos visitan a través del día de hoy, a través de la semana, que se interesan por nuestras enseñanzas. Les agradecemos y los invitamos para que se animen y vengan y nos visiten. Y yo les pregunto hoy, ¿te resulta muy difícil amar a tus enemigos? La Biblia dice en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o persiguen. Otra versión más clara dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este consejo bíblico está muy claro, en realidad, más que un consejo, es una orden directa del Señor. Debemos amar y mostrar ese amor con hechos, aún a aquellos que nos han causado daño, los que nos han herido, los que nos han ofendido. Debemos hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Aún más, debemos bendecir a los que nos maldicen. Ciertamente es una orden sumamente difícil de cumplir, es verdad, pero no imposible para nosotros, a menos que recurramos al poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los famosos tenores, ¿verdad? Los cuales recorrieron el mundo cantando juntos hasta la muerte de uno de ellos. Y estoy hablando de Luciano Pavarotti. En septiembre del 2007 falleció. Hay una pequeña historia sucedida hace casi 30 años que se refiere a los otros dos tenores, Plácido Domingo y José Carreras, la cual nos ilustra la siguiente enseñanza del pasaje de hoy. Aún los que no han visitado España conocen la rivalidad existente entre los catalanes y los madrileños, ¿verdad? Pues bien, Plácido Domingo es madrileño y José Carreras es catalán. Pues por cuestiones políticas ellos no se quieren y se volvieron enemigos. Siempre muy solicitados en todas las plazas, pero ellos siempre con sus diferencias no permitían que los invitaran al uno o al otro. Entonces, si el uno iba, el otro no se presentaba en el espectáculo. Entonces, esto era bien complicado porque ellos eran dos adversarios que no podían ser invitados en el mismo lugar. Pero en el año de 1987, en la vida de Carreras, apareció un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo. Carrera fue sorprendido por un diagnóstico terrible, leucemia. Entonces comenzó una lucha contra el cáncer que fue sufrida persistentemente. Se sometió a varios tratamientos como autotrasplante de médula ósea, además del cambio de sangre, lo que lo obligaba a viajar una vez por mes a Estados Unidos. Claro que en esas condiciones ya no podía trabajar y a pesar de ser dueño de una razonable fortuna, los altos costos de los viajes y del tratamiento rápidamente debilitaron sus finanzas. Cuando sus recursos financieros estaban prácticamente agotados, tuvo conocimiento de la existencia de una fundación en Madrid, cuya finalidad única era apoyar el tratamiento de enfermos de leucemia. Gracias al apoyo de la Fundación Hermosa, Carreras venció la dolencia y volvió a cantar. Al recibir nuevamente los altos cheques y merecía lleno de agradecimiento, José Carreras trató de asociarse a la fundación. ¿Cuál sería su sorpresa? Mientras leía los estatutos, se enteró que el fundador y el mayor colaborador y presidente de la fundación era Plácido Domingo. Carreras descubrió que éste había creado la entidad con el fin de socorrerlo en su enfermedad y que se había mantenido en el anonimato para no humillarlo al tener que aceptar auxilio de un enemigo. El momento más lindo y conmovedor fue en el encuentro de los dos. Sorprendió a Plácido en una de sus presentaciones en Madrid. Carreras interrumpió el evento y humildemente se arrodilló a sus pies y le pidió perdón, agradeciéndole públicamente todo lo que había hecho por él. Plácido lo levantó y con un fuerte abrazo los dos sellaron en ese instante el inicio de una gran amistad que ha perdurado desde entonces. Qué ejemplo tan precioso, ¿verdad? De amor y de humildad para el público que estaba presente y para todo el mundo que conocía la historia. Ciertamente, el Espíritu de Dios se reveló en aquel momento y la esencia de la enseñanza de Jesús se manifestó en aquel auditorio.
Actuar de esta manera normalmente resulta imposible para nosotros, pero puede ser imposible si permitimos puede que no sea imposible, si permitimos que Jesús actúe en nosotros y se manifieste su carácter manso y humilde, el cual lo lleva a morir en silencio, aún siendo inocente. Jesús nos invita a venir a Él, dice siempre, nos recuerda Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acude al Señor y Él quitará de ti toda carga que esté afectando tu vida espiritual. El resentimiento, el odio, deseos de venganza contra aquellos que te han hecho mal. Cristo puede hacer maravillas con esos sentimientos negativos y convertirlos en perdón, misericordia y amor por ellos. Yo solo quiero pedir esta tarde que oremos, que le demos gracias a Dios, que le digamos, Señor, permite que si hay algo en mí que no está funcionando bien, cambie, se transforme. Padres, amen a sus hijos, que son un regalo de Dios. Hijos, amen a sus padres, porque es una bendición tenerlos. Aprendan a disfrutarse y a perdonar y a verse como Dios los ve, con el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay cosa más triste en la vida que ver una familia que se desune, que se acaba, que se derrumba. Es muy triste ver que no hay la presencia del amor de Dios, porque donde Dios no reina, no hay bendición. Por eso tenemos que permitirle a Dios entrar en nuestro corazón, tenemos que permitirle que haga en nosotros una buena enseñanza. Hoy quiero orar, mi Señor, traigo ante tu altar todos los sentimientos negativos que pueda guardar en mi corazón. Te ruego los limpies y arranques de mí todo aquello que yo muestre que yo muestre tu amor a los demás, que ellos vean en mí esa persona especial, cambiada y transformada, Señor. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Padre Celestial, gracias por todo lo que haces y yo te pido una gran bendición a todos que oren y en sus oraciones pongan a mi familia. Gracias. Los dejo en compañía del pastor John Jairo. Buenas tardes, bendiciones, bendecidos todos. Espero todos se encuentren muy bien. Reciban desde aquí nuestro abrazo cordial a todos y cada uno de ustedes. Y gracias por estar aquí, por acompañarnos, por soportarnos de apoyarnos, de seguir adelante en esta misión que el Señor nos ha encomendado de predicar su palabra, de enseñarla a todo el que más podamos. Muy bien, hablando de orar los unos por los otros y de velar por esas cosas, de descargar esas cosas, pues la enseñanza de hoy está dirigida a eso. Por eso el título de la enseñanza de hoy, que algunos, espero la mayoría hayan recibido la invitación a conectarse, es Mañana no sabemos, con base en una escritura que hay. Y entonces, bueno, la idea es que hoy podamos nosotros aprender cómo usar esas bendiciones de Dios, cómo conectarnos, cómo disfrutar esas bendiciones de Dios que Él ha dispuesto para que nosotros entremos en ella y las podamos realmente experimentar. Sobre todo ahora, ¿no? En estos tiempos que el mundo está revolucionado completamente, está enloquecido. Acá en nuestro país, Colombia, por ejemplo, están sucediendo muchas cosas a nivel político y a nivel social que están causando muchas inquietudes a las personas, y quizás algunos no pueden dejar de ver las noticias para enterarse de lo nuevo, como esperando que les digan de pronto una buena noticia entre tantas malas que hay, porque día tras día están aumentando y son a todo nivel, ¿no? De todo tipo. Ahora, todas las decisiones que se tomen a nivel gubernamental y con todo esto de los diálogos con los diferentes grupos al margen de la ley, que a mi juicio son los principales problemas de nuestro país, fuera de que Dios no está en la vida de la gran mayoría de personas,
Todo esto produce efectos que son muy reales, palpables para todos nosotros. Cualquier decisión que se tome nos va a afectar positivo o negativamente, pero estamos viendo que hay muchas cosas a nuestro parecer que son en contravía de la prosperidad de todos, en fin. Creo que, bueno, no sé, no me voy a meter en esa política, pero mi intención hoy, creo que la del Señor no es hablar de esta política ni de ninguno de estos asuntos, porque realmente no es el tema mío, sino más bien usar ese manual de vida que se llama la Biblia, para aprender sobre lo que el Señor Jesús enseñó, precisamente para no dejarnos envolver en esos pensamientos que no generan nada positivo, y por consecuencia unas emociones y unos sentimientos perjudiciales hasta para la propia salud del cuerpo, que si aprendemos nosotros a usarlos por fe, yo le pido que escuche bien, por fe, amén. Fe no es lo que yo pueda hacer para ganarme la bendición, lo que otros puedan hacer para ganarme la bendición. Y por fe estamos hablando fe en el Señor Jesucristo, amén. Y esa fe obviamente quiere decir que no es por lo que vemos, oímos, sentimos o hagamos los demás nos van a producir el resultado que el Señor dijo que iba a producir cada una de sus promesas. Entonces la fe en el Señor opero con base en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él ha hecho, en lo que seguirá haciendo en favor de los que realmente confían y creen y han depositado su vida en Él. Ahora, permítame darle este ejemplo para tratar de iniciar esta charla. Amén. Para darle un poquitico de contenido en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de repente se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, y él dormía. Y acercándose le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Hasta los vientos y el mar le obedecen. Ahora déjeme poner esto un poquitico en contexto, aunque esta escritura yo la he tratado varias veces y yo me imagino que usted la sabe y la ha escuchado, pero en todas encontramos miles de enseñanzas y nos va abriendo el camino. Gracias. Entonces vamos a ponerla en contexto. Jesús acaba de hacer una cantidad de milagros de sanación en presencia de muchas personas, incluyendo entre esas personas aquellos a quienes él enseñaba, sus discípulos cercanos. Ahora, fueron cosas muy sorprendentes y muy maravillosas que no pasaron inadvertidas a los demás, y tanto así que es por esas cosas el Señor fue adquiriendo una fama que luego fue propagada de pueblo en pueblo, porque no se veían cosas como esas, no se escuchaban palabras como las que él pronunciaba. Y dice la escritura que él hacía todo esto para que creyeran que él era el Hijo de Dios, porque no necesariamente la gente estaba creyendo a lo que él decía. Entonces lo que él hacía era sobrenatural, y él lo hacía para que ellos entendieran que él no era cualquier persona, sino el Hijo de Dios que vino a servir a los demás y vino a dar su vida por los demás. Entonces Jesús le ordena a sus discípulos que se suban a una barca justo después de enseñarles lo que significaría para ellos seguirlo a él. Usted lee el capítulo y se va a dar cuenta que Jesús les dice que quiere venir en pos de mí, tiene que hacer esto y esto y esto. O sea, simplemente dejar cosas atrás. Y también recordemos que él estaba en ese punto de inicio de su ministerio aquí en la tierra, y para asegurar la continuidad de ese ministerio, pues él escoge estos 12 discípulos, los ha llamado, los pone a la parte, o sea, es decir, les empieza a enseñar, hace milagros, empieza a demostrarles quién es él, y les enseña qué es lo que cuesta seguirlo a él. Entonces todos subieron a la barca,
unos hombres que en su mayoría eran pescadores y pescadores experimentados. Al momento comenzaron a sufrir los embates del viento, del agua, por causa de una gran tormenta que les robó el aliento y la paz. Entonces, mientras esto sucedía, Jesús, dice la Biblia, que dormía apaciblemente. Siempre me ha llamado la atención que Jesús pudiera dormir, y lo digo porque evidentemente la barca tenía que estar moviéndose de una manera estrepitosa. Los vientos tenían que estar haciendo un ruido fuerte y aparte el mar tenía que estar agitándose bastante, pero fuera de eso los gritos de los hombres a su alrededor, de sus discípulos, eran parte del panorama todo ese panorama escandaloso. Y entonces siempre me ha causado curiosidad y me he preguntado, ¿y por qué Jesús dormía? ¿Cómo es que podía dormir bajo esas circunstancias? Solo piense. Piense en lo que estaba haciendo el Señor, durmiendo en medio de unas circunstancias tan complicadas. Ahora, a mí se me ocurren varias cosas que estoy seguro es lo que nosotros debemos aprender. Y creo que esto el Señor quiere que nosotros lo entendamos bien. Porque, hermanos, es muy claro, si decimos creer en Jesucristo, ¿por qué creemos en Él? Si decimos creer en Jesucristo, hagamos como Él dice, porque si hay razones de pesos fundamentales, fuertes, para creer en Él, pues entonces hagamos como Él nos dice. Amén. Entonces aquí hay enseñanza. Y Jesús durmió en medio de la tormenta porque sencillamente tenía perfecta paz en su corazón. ¿Qué le producía esa paz? ¿Sí? Porque usted puede ser perturbado en sus pensamientos y perder la paz en un momentico. Viene una mala noticia, se enfermó, etcétera, etcétera, y usted puede perder la paz. Entonces es un buen ejemplo para ellos y para nosotros también, para enseñarnos que bajo su poder, su control sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, aquel que es capaz de sanar enfermos, porque acaba de sanar enfermos, con solo decir la palabra, quiere enseñarnos que no hay razón para perder la paz. Ellos vieron a Jesús haciendo los milagros. Entonces, si una persona que es capaz de hacer todo esto, si yo veo a esta persona que hace cosas que realmente no veo que hagan los demás, que es devolverle la salud a las personas, significa que tiene poder. Cuando veo una persona que hace todo lo que Jesús hizo y que dice lo que dice, y lo veo en estas circunstancias durmiendo, esto debería a mí darme paz, porque Él sabe lo que hace y puede hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Entonces deberíamos como grabar esta imagen en la mente nuestra y nunca borrarla. Esa es la paz, como dice la Escritura, esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y quiere que lo aprendamos, y por eso está escrito en diferentes partes. Una de esas, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesús es quien lo puede todo. Todo fue hecho para Él, todo fue hecho por Él. Leas el capítulo 1 de Juan. Es la paz que el mismo Cristo nos ha dejado, según la Escritura, en el capítulo 14 de Juan 14, versículo 7, por ejemplo, dice, paz os dejo, mi paz os doy o reparto. No os la doy de la manera como este orden mundial la ofrece. No se turbe mi corazón ni tenga miedo. Entonces Jesús está trasladándonos a nosotros algo que Él posee. ¿Amén? Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4. Isaías 26, 3 al 4. Y dice el profeta, hablando de parte de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel, escuche hermano, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos. Bien interesantes estas escrituras, que le pido, escríbalas, vuelva sobre ellas, repáselas, analícelas, medite en ellas, llénese de esta palabra, llénese de ella, porque esto le va a dar paz. Entonces Jesús nos dio en esa ocasión un ejemplo perfecto de esa paz, porque no enseña nada que no haya hecho o que Él no cumpla o no pueda. Simplemente Él es Dios, tenía el control de todas las cosas en ese momento, como lo sigue teniendo en este momento. Entonces la única esperanza de la salvación de este peligro era Jesús. Amén. La esperanza a todo lo que nosotros no podemos cambiar, que no podemos controlar, es Jesús. Y es así siempre que vengan las tormentas de la vida, que nos sacudan y que nos azotan. No hay otra ayuda, es Jesús. Aquel cuyo pensamiento persevere en Jesús, este será guardado en completa paz. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar de Jesús? Lo que Él logró, lo que Él es, lo que Él hizo allí en la cruz en beneficio suyo y mío. En esto pensad, dice Filipenses 4:8. Pero por supuesto que lo primero que hay que hacer es creer en Él. Hermano, y escuche, creer en Él no es decir, sí, yo creo en Jesús. Yo insisto en esto bastante porque es muy interesante ver cómo la gente dice, yo creo en Dios, pero no tienen ni idea de su voluntad, lo que Él es, quién es, cómo se manifestó, qué es lo que quiere con cada persona, etc. Entonces, ¿por qué van a creer en algo que no conocen? En algo que no entienden qué es, cómo funciona. ¿Para qué creer en Él? ¿Amén? Y por lo general la gente cree en un Dios que les sirve a ellos, mas no creen en un Dios que nos quiere usar como para su servicio y para su gloria, pero que a la vez nos bendice. Entonces, hay que creer en Él, lo que Él es, lo que hizo, lo que planeó y lo que efectuó, realizó para nosotros por amor a nosotros. Y por esto quiero compartir una anécdota que me sucedió esta semana que termina. Yo fui a ver al médico, el especializado en neumología, para un control rutinario. Y este médico es un buen hombre, es un hombre joven con el que compartimos en pocos minutos algunas cosas sobre nuestras respectivas vidas. Y él sabe pues de mi vida algunas cosas, yo también sé otras de su vida. En fin, lo que da espacio en 20 minutos, que es una cita. Entonces, cuando formalmente le pregunto sobre su expectativa frente a lo que está sucediendo con el sistema de salud en nuestro país, él me contestó de una manera muy particular, citando lo que una señora le había dicho a propósito de la misma pregunta que yo le estaba haciendo. La señora le preguntó a él, ¿y usted, doctor, qué piensa sobre lo que está pasando con el sistema de salud, con las EPS y todo esto? Y la señora, me dice el médico, ella es ciega y tiene un problema muy, muy delicado, muy grave en los pulmones. Y fuera de eso, pues ciega. Entonces el médico le comenta, le responde que estaba preocupado, que tenía preocupado por la zozobra, que esto le producía pues porque no sabían exactamente qué iba a pasar, que ellos tampoco tenían información mayor y que todo pues lo que pintaba era difícil. Y entonces ella le dice, doctor, no se preocupe por mañana, porque usted no puede vivir más de un día a la vez. Mañana usted no sabe si va a estar o no va a estar. Así que viva lo que debe vivir hoy con total paz y mañana verá cómo lidiar con lo que le venga. Entonces él se ríe y me dice, imagínate, ¿y tú que eres pastor? Y entonces le digo yo, sí, tremenda enseñanza, y eso lo dice la Biblia. Hay que vivir el día de hoy. Pero ¿cuál es nuestra tendencia, hermano? Nuestra tendencia es a anticiparnos, aun cuando conocemos lo que dice el Señor, que valga la acotación, el Señor todo lo puede, el Señor todo lo sabe, pero además Él es el creador, y que nosotros decimos creer en Él. Amén.
creamos todo tipo de escenarios, de pensamientos sobre los acontecimientos y situaciones que ni siquiera sabemos cómo funcionan ni tenemos el entendimiento de si sucederán o no sucederán, de si existirá otro día o no existirá. Y esa es nuestra tendencia siempre, como decimos coloquialmente, a crear el video. Entonces esto nos lleva a la misma condición de esos pescadores, discípulos de Jesús, con gran experiencia en el mar. Nos dejamos involucrar en situaciones complicadas porque no nos acogemos a lo que es el Señor y lo que Él ha enseñado. En la Biblia, hermanos, si usted no lo sabía, pero hay aproximadamente 8,000 promesas, que esas promesas son exclusivamente para los que creen en Jesucristo, en su amor, en su capacidad, en su autoridad. Son promesas que el Señor está dispuesto a cumplir sobre aquellos que depositen su fe en Él. Son promesas que el Señor va a resolver en las personas que simplemente crean en lo que Él es, en lo que Él puede hacer. Amén. No son promesas que funcionan solo cuando nos atrevemos a mencionarlas, o como dice hoy, o como dicen las personas hoy, declararlas por decir algo y así va a ser porque lo estoy declarando, la palabra tiene poder. No es tan sencillo, hermano. Solo funcionan cuando nosotros entramos por la fe en la obra realizada por Jesucristo en la cruz a pertenecer a la familia de Dios. Esto lo que yo estoy haciendo acá es citando la Escritura. Yo no lo estoy diciendo porque a mí me parece, es porque lo dice la Escritura. Amén. Entonces, por supuesto que hay que entender lo que significa lo que pasó en la cruz. Amén. Conocer quién es el Padre, el Hijo y cuál es la función del Espíritu Santo, que además es la promesa a la que se refirió Jesús cuando resucitó y le dijo a sus discípulos. Porque la gran mayoría de las personas no saben lo que todo esto significa y cómo actúa en su conjunto a favor de ellos, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero conforme a su sabiduría, no a nuestra sabiduría. ¿Amén? Nosotros a veces somos muy necios y queremos. Ahora, mientras tanto y esperando en el Señor, yo pueda ayudar a muchos a entender todo esto, lo que lo invito y por eso lo invito a pensar, es que llene su mente de las promesas que hoy le estoy exponiendo, por ejemplo. Por eso los invito también a que revisen y mediten en escrituras como la que le voy a leer, para que aprenda, como la señora de mi anécdota con el doctor, a vivir el hoy, porque mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Ahora escuche bien esta promesa, que yo sé que usted la conoce. Amén. Pero discierna sobre ella. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. 6, Mateo 31 al 34. Dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hago un paréntesis. Mire que aquí hay dos tipos de personas. Ustedes se refiere a los que están en relación con Él. Y los demás son los paganos. ¿Quiénes? Los que viven conforme a su parecer. Versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La fe en la palabra de Dios debe desprenderse de saber quién la dice. Es decir, si yo entiendo que la Biblia me habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para eso usa una cantidad de recursos para enseñarme quiénes son, y esas promesas las hace Dios del que habla la Biblia, entonces
nosotros tenemos una fe en esa palabra que se desprende de ese ser quien yo sé y conozco y sé por qué lo pronuncio. Y entonces también debemos saber la razón de por qué lo dice, la razón por la cual Él lo promete, cómo es que se cumplen esas promesas y por qué se cumplen esas promesas. No es fe solo creer que se es merecedor por derecho propio, pues la voluntad de Dios es que solo su justicia es la que puede cubrir multitud de pecados. Asimismo, la práctica de la fe se desprende de haber entendido y conocido todo lo anterior, puesto que de ahí se comienza a desarrollar una relación con Dios. Es decir, en otras palabras, si usted ya conoce quién lo dijo, quién es el que lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cómo quiere que se cumpla esto, etcétera, entonces usted ya puede entrar a la práctica de esa fe. Es decir, voy a hacer como Él me dice porque ya sé quién es. ¿Verdad? Y entonces cuando usted ya comienza a hacer como Él dice, usted ya tiene establecida una relación con Dios porque lo está conociendo y está en su confianza que puede obrar como Él le dice. El Padre, de manera más íntima, amén, usted puede desarrollar esa relación de esa manera. Y eso garantiza una sensación de seguridad y de paz, producto del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se logra experimentar realmente. Amén. Por eso Jesús dormía apaciblemente. Porque Él tenía control. Él tenía el control no solo de sí mismo, sino de todas las cosas, porque Dios le entregó ese control. Ahora vuelva por favor allá a Mateo capítulo 6 y note estos dos versículos, el 33 y el 34. Dice, busca primero el reino y la justicia de Dios y recibiremos lo que necesitamos en esta vida. No es otra cosa que vivir de la manera que Él enseña, experimentar el amor, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, la bondad con las otras personas, especialmente con los de la misma fe, sin caer en la discriminación, es decir, sin olvidar a los demás, pero especialmente los de la fe. Su justicia, la justicia de Dios no es como nuestra justicia. Su justicia se manifestó totalmente a través de Jesucristo, en Jesucristo. Y fíjese que la Biblia dice, quien siendo Dios, igual a Dios, en forma de Dios, no estimó nada de esto para aferrarse, sino que se humilló a sí mismo voluntariamente, haciéndose semejante a nosotros en cuerpo, para en esa condición humillarse otra vez, siendo obediente a su propia justicia para morir en nuestro lugar en la cruz, pagando Él por nuestros pecados con el fin de traernos al Padre a través de su resurrección, una vida nueva y garantizada eternamente junto al Padre. Y el versículo 34 nos enseña que por esa razón que acabo de exponer, no deberíamos angustiarnos, llenarnos de afán, de preocupaciones y menos permitir que lo que sucede en lo terrenal nos conduzca a centrarnos en lo que nos quiere atar, a no dejarnos disfrutar de estas promesas. Por eso vivir hoy, vivir este día, es hacerlo no de cualquier manera, hermano. O sea, escuche, usted tiene que hacer sus tareas, usted tiene que hacer sus actividades, amén. Pero ¿cómo las hace? ¿Bajo qué pensamiento? ¿Con qué respaldo emocional los va a hacer? Vivir hoy conforme a esta promesa es hacerlo confiado en que estamos al cuidado del Dios Padre Todopoderoso. A ver, déjeme ponerle un ejemplo sencillo. Si usted es está encargado de las ventas en su empresa o en su negocio y le ponen metas, usted tiene que cumplir tantas metas mensuales. Amén. Y entonces usted se empeña, usted empieza a trabajar, usted lo hace juicioso, usted es diligente, usted es honesto, usted es transparente, usted sigue las directrices que le dan en la empresa.
En la empresa usted recibe un entrenamiento y le dicen, usted va a hacer así, 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 va a tener estos recursos a favor, y si usted lo hace de esta manera, teniendo en cuenta estos criterios, usted va a poder ganar esto y esto y esto. Amén. Ahora usted puede ir y trabajar todos los días de esa manera, todos los días de esa manera. El resultado al final del mes no fue el que usted esperó. ¿Qué pasa? Usted cree en las promesas de Dios. ¿Por qué me faltó hoy? Es la reacción natural. Pero si usted va con esta conciencia de que nada le faltará, de que Él vela por sus ingresos, por su cuidado personal, por su familia, las responsabilidades suyas. Señor, gracias porque aunque no cumplí la meta, yo sé que nada me faltará porque tú lo dices. No me voy a dejar robar la paz, no me voy a estresar, no voy a empezar a maldecir, no voy a renegar, no voy a buscar la manera de desquitarme de la empresa porque como así es injusto. Amén. Dios Padre Todopoderoso dice que Él sabe qué necesidad tenemos nosotros y nosotros somos mucho más valiosos que toda la otra creación que Él ha hecho. Amén. Él no miente, que no cambia, no se arrepiente, sino que cumple lo que dice, no porque nosotros lo merecemos, ni porque hacemos algo que le permite actuar conforme a lo que Él promete, sino que Él lo hace por amor a sí mismo. Es decir, hermano, no hay otro recurso por el cual Dios haya prometido, no hay otra promesa, no hay otra cosa por encima de Él, algo más. Por esto juro, Él dijo, juro por mí mismo. Amén. Nada más en que al jurar por Él mismo garantiza esas promesas sobre Él mismo. Él cumple porque Él dijo. Mañana no sabemos, pero hoy sí podemos vivir en plenitud. Si nosotros nos lo proponemos, todo lo que Dios nos enseña y promete, lo vamos a recibir. ¿Cómo es proponérnoslo? Recordando lo que Él ya me dijo. Recuerde, usted no va a poder disfrutar ninguna promesa de Dios si no conoce a quien lo promete, no conoce lo que promete y no espera, escuche, espera tiempo en esas promesas. No va a ser cuando usted quiera. Puede que Dios le diga, tómelo ya. Puede que Dios le diga, espérese un poquito más. ¿Qué es lo que usted confía? ¿En quién confía? ¿Por qué confía en quién confía? Si usted realmente le cree a Dios, espere en Él. Espere en Él. Deje que Él le muestre. Tenga la paciencia, desarróllela si no la tiene. Amén. Porque esto también es virtuoso. Muy bien, hermano, por hoy dejémoslo acá. Espero que hayalo disfrutado. Vuelvo y dejo mi dirección de correo. Esta es la única manera donde usted va a recibir una respuesta mía. Le agradezco mucho su atención y sobre todo damos gracias a aquellos que nos ayudan y colaboran con su presencia, con sus finanzas, con sus esfuerzos, con su capacidad. Le damos gracias a Dios por ellos. Especialmente elevamos una oración para que el Señor les multiplique conforme a esa fe que los lleva a que piensen en nosotros y nos quieran ayudar a seguir adelante. Hermano, mi oración es que usted pueda vivir el día de hoy, porque mañana no sabemos, pero que lo viva en plenitud, confiado en las promesas del Señor. Que el Señor prospere su palabra en ti y asimismo prospere tu alma. Hermano, que Dios los haga iluminar su rostro. Que Dios sea en usted para que otros puedan ver su gloria, la gloria de Dios. Amén. Si está enfermo, si está en ansiedades y cosas como estas, este es el recurso, hermano. Arrímese a quien todo lo puede. Confíe en Él y espere en Él. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.